Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo uno de la sesión 2. Vamos a hablarles un poco sobre el método 3, que es el sistema isotrópico desordenado. Nosotros somos Stephanie Manrique, Juan Manuel Helves y Juan Diego Gaitán. Ok, en cuanto al contenido de esta exposición, realizaremos como 4 divisiones. En la primera vamos a explicar y contextualizar un poco el método, lo que consiste en describir el fundamento teórico, sus aplicaciones, los alcances y los parámetros que vamos a necesitar para emplear esto. Como segundo, Juan Manuel les va a explicar un poco sobre la metodología que se va a emplear y va a explicar el pseudocódigo. Esto dividiéndolo en inicialización, equilibración, simulación productiva, cálculo de flujo, procesamiento de datos y pues el cálculo final de la conductividad. Y como tercera división, Juan Diego les va a explicar un poco sobre la revisión bibliográfica y el análisis crítico, que cuenta con fuentes y aplicaciones y el análisis comparativo entre los métodos. Y como último, las conclusiones y pues el quiz, que va a ser un QR. Ok, entonces primero explicación y contextualización. Ok, el fundamento teórico de este método es que es un sistema simulado. El sistema simulado es isotrópico y desordenado. Ok, lo que significa que las propiedades físicas son las mismas en todas las direcciones, porque pues no tienen un orden, y además no existe un orden estructural específico a nivel molecular. Por otro lado, la base teórica de este método es la fusión de Green-Cubo, que surge de la teoría de respuestas lineales y conecta las fluctuaciones microscópicas del sistema. Ok, vamos a ver a continuación un poco sobre las ecuaciones que hay y explicarlas uno a uno. Entonces, tenemos la siguiente función que es K igual a KB sobre temperatura al cuadrado por la velocidad, por la integral. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra ecuación general, que es esta. Entonces, lo primero que vamos a identificar son cada uno de los parámetros que hay, donde sabemos que la K con el alfa es la conductividad térmica en esa dirección. KB es la constante, perdón, de Boltzmann de la temperatura, B el volumen, creo que antes dije velocidad, perdón, me equivoqué. Perdón, era el volumen y tenemos como entre ese paréntesis esa J desde cero por J en la en un tiempo determinado, que es la función de autocorrelación del flujo de calor. Entonces, algo importante de esto es que las fluctuaciones térmicas espontáneas del flujo de calor en el equilibrio pueden relacionarse con la capacidad del material para conducir a nivel macroscópico. Entonces, eh, vamos a hablar un poco sobre nuestra función de autocorrelación. Entonces, esta función tenemos que, como se pueden ver acá, pues tienen dos términos, pues una sumatoria de dos términos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es un poco sobre la ecuación en general. Entonces, ¿qué significa cada uno de esos parámetros? El RI es la posición en la partícula I. E I, energía total de la partícula. Es la sumatoria de la energía cinética que se halle y la potencial. BI es la velocidad de la partícula I y pues tenemos la derivada de la energía en base al tiempo. Entonces, bueno, al abrir este término de esta sumatoria general, que después es la derivada, vamos a tener una sumatoria del término convectivo, que es el que está encerrado en el cuadro naranja, y un término de interacción, que es el que está encerrado en el cuadro azul. Entonces, que es el término convectivo, pues relaciona la energía, cómo se mueve la energía en las partículas. Perdón, con las partículas. Y el término de interacción, pues describe cómo las partículas intercambian esta energía entre ellas. Entonces, tenemos que, pues el término anterior, tenemos que pues se abre un poco y tenemos que es igual a un medio de la sumatoria de la fuerza entre las partículas y J, perdón. Ahí ya se empieza a tener en cuenta dos partículas, la velocidad de la partícula I y RJ, que esto pues es una resta para hallar el vector entre la distancia de la partícula I y la distancia de la partícula J. Este término representa cómo se transfiere el calor a través de las interacciones entre los átomos y las moléculas. Esta
bueno, este término es el término de interacción. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es que el factor de un medio o ese un medio está ahí para evitar contar dos veces las contribuciones energéticas entre pares de partículas. En cuanto a las aplicaciones y el alcance, tenemos que las aplicaciones más comunes son en líquidos como el agua, que en este caso en esos que se está evaluando, o mezclas moleculares complejas, además de que pues tenemos materiales amorfos o nanofluidos, donde el desorden estructural predomina, por lo que es un sistema isotrópico desorganizado o desordenado. Además de que la evaluación de eficiencia térmica en material para electrónica, además de que la evaluación de eficiencia térmica en materiales, perdón, para la electrónica, biomateriales y recubrimientos aislantes se usa para eso también. Una de las ventajas del método es que no requieren imposición de un gradiente de temperatura, la temperatura se mantiene constante, ofrece una forma directa para calcular las propiedades de transporte y es compatible con simulaciones atómicas usando ensambles NBT y NPT. En este caso, el ensamble que usaremos es el NBT, esto porque permite controlar la temperatura del sistema mientras se mantiene fijo el volumen. Y pues es ideal para el análisis de equilibrio. Y el NBT, pues números de partículas, volumen y temperatura constante. Además de que se va a usar se usa normalmente un paso de tiempo entre 0.002 a 0.003 picosegundos, que es lo suficientemente pequeño pues para integrar la precisión de estas ecuaciones de movimiento. Los números de pasos en una simulación típica para la equilibración pues es de 100.000 pasos y para la producción de 500.000 a 1.000.000 de pasos. La temperatura que vamos a usar es temperatura ambiente o 300 Kelvin, la constante de Boltzmann, que es 1.3 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, y pues el volumen ya depende del sistema, pues se mantiene constante. Hola, yo les voy a explicar cuál es el proceso de fabricación de el código para poder simular nuestro sistema y calcular la conductividad a partir de la ecuación que se muestra aquí abajo y se mostró previamente. Esta, esta ecuación hace parte del método del ensamble canónico que escogimos o del sistema NBT, en el cual pues se escoge una caja de referencia con un volumen constante que mantiene una temperatura constante. Y, y ya digamos que para fabricar el código hay tres fases. Una que es la inicialización, que es la fase previa a preparar el archivo de simulación. En esta caja pues se establecen los archivos y los parámetros de simulación, ya sea la caja y el tamaño de la caja y su topología o las propiedades que van a tener las moléculas que estén allí dentro. Y pues también los parámetros de la simulación, la cantidad de pasos que va a ser en NMD, en simulación molecular, de dinámica molecular. Y pues ya digamos que todos estos parámetros que están en rojo serían los que tendría la simulación de nosotros. Y pues ya con esto quedaría completamente preparado el archivo de la simulación en Gromax para poder hacer la simulación productiva. Eh, entonces, pues ya en la etapa de simulación productiva pues se extraen todas las variables del flujo de calor de la simulación y pues esto se guarda en un archivo XVG que se tiene que leer en Python o en otra cosa porque Hypatia no lee archivos separados por puntos y comas. Entonces, después de leer este archivo en Python, se calcula y se establece la función de autocorrelación, que sería este J0JT de t que está dentro de la integral, y pues luego se integra y se multiplica por esta constante que está acá para obtener la conductividad. Aquí en la parte de la derecha, pues tenemos el código que se utilizaría para la función de autocorrelación y luego para su integración. Obviamente pues se utiliza Matplotlib y NumPy para hacer los cálculos matemáticos y ya, aquí está el código de la función de autocorrelación y aquí está el código que se necesita para
integrar o luego multiplicar con esta constante que está aquí y calcular la conductividad. Y ya, eso sería básicamente todo. Gracias. En esta sección vamos a analizar tres papers, al igual que comparar este modelo de Green Cubo contra otras variaciones de este. Iniciaremos con el primer paper, que es de suspensiones nanométricas y donde se propone una modificación en el enfoque clásico para reducir correlaciones artificiales en simulación en condiciones periódicas, donde se plantea un análisis reduciendo las correlaciones usando el medio isotrópico y desordenado y limitaciones de fronteras definidas, donde en este paper principalmente se muestran limitaciones de la aplicación de Green Cubo con estos parámetros, propone cómo mitigar estos errores y valida con datos experimentales y modelos clásicos demostrando que los errores con las correcciones se pueden reducir significativamente. En el segundo paper se analiza cómo se puede transferir el calor en sólidos amorfos donde no hay una red cristalina, donde mediante dos tipos de análisis se trata de plantear cómo se analizan esta transferencia de calor y demostrar mediante una explicación cuantitativa y unificada cómo se realiza el transporte en estos materiales sin orden cristalino. Y segundo, puede ser usado para diferentes materiales amorfos este tipo de análisis. Y finalmente, el tercer paper se analiza cómo se puede estudiar la conductividad térmica de nanofluidos de un tipo específico con diferentes fracciones volumétricas de nanopartículas. En este paper se usó para determinar cómo se comportan estos nanotubos y nanopartículas dentro del medio, un medio acuoso con las nanopartículas con iones suspendidos para demostrar cómo se comporta la conductividad térmica en estos medios. Ahora en el análisis comparativo vamos a comparar los tres métodos principales, el clásico, el derivado y el aplicado por nosotros, que es el isotrópico desordenado. Encontramos diferencias en precisión, orientación del sistema y limitaciones principalmente. El método clásico es robusto y preciso, pero exige una implementación de gradiente de temperatura. El método derivado permite alta precisión, pero es muy sensible a las condiciones de los datos y depende de la derivada del flujo de térmico, lo que puede introducir errores. En cambio, el método isotrópico desordenado no requiere la imposición de gradientes térmicos y es ideal para sistemas donde no hay una dirección preferente, como líquidos complejos o nanofluidos. Eso sí, no se recomienda para materiales anisotrópicos porque pierde la sensibilidad direccional, al igual que puede generar errores en el momento de calcular la conductividad térmica. Adicionalmente, encontramos cómo se puede comparar los términos microscópicos y las propiedades macroscópicas entre los tres modelos, encontrando que el enfoque clásico tiene una conexión directa y clara entre las propiedades. El método derivado ofrece una visión matemática más compleja pero potente, y por su parte el método isotrópico simplifica el tratamiento computacional aunque sacrifica algo la precisión direccional, y en esto se puede analizar también con el comportamiento macroscópico, el cual puede ser más difícil de escalarlo. Adicionalmente, desde el punto de vista computacional, nuestro método, el isotrópico, presenta la menor complejidad ya que trabaja en un equilibrio y no necesita imponer condiciones extremas al sistema. Eso lo hace ideal para sistemas complejos y donde puedan requerir grandes complejidades computacionales o matemáticas. En las conclusiones encontramos que el método isotrópico desordenado basado en Green Cubo es una herramienta efectiva para calcular la conductividad térmica en sistemas complejos, desordenados e isótropos. Su principal ventaja es no requerir un gradiente de temperatura, significativamente la implementación en simulaciones. Adicionalmente, es compatible con ensambles NBT o NPT, lo que permite mantenerlas en condiciones de equilibrio mientras se capturan adecuadamente las fluctuaciones térmicas espontáneas.